El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. Una vez un hombre iba cruzando por un campo y en ese campo encuentra dos animalitos, dos ciervos que estaban muertos. ¿Cuántos han visto un ciervo? En una figura, en una foto, en la televisión. ¿Han visto o no han visto? Ya. Dos ciervos, dos animalitos, me refiero al animal que se llama el ciervo. Dos ciervos estaban ahí muertos, tirados en el campo. Y este hombre le dio pena de estos dos ciervos y los va a ver. ¿Y qué había pasado con estos dos ciervos? 2 semanas antes habían estado luchando entre los dos. Y sus cuernos se enredaron. Al enredarse, no pudieron ir a beber agua. Y murieron, no por la pelea que tuvieron, sino que murieron porque no pudieron tomar agua, se murieron de sed. Porque estaban enredados esos cuernos y no pudieron avanzar a buscar el agua. Algo parecido, hermanos, está sucediendo en estos tiempos en muchos matrimonios. Algo parecido a los dos siervos que están ahí enredados en tantos problemas sin darse cuenta que en lugar de atacar al problema se están atacando a sí mismos y lo que están buscando es la muerte de ese matrimonio. El matrimonio puede llegar a su final si nosotros no somos personas inteligentes con la sabiduría de Cristo, que tenemos la sabiduría de Cristo para hacer las cosas bien. Hay muchos matrimonios que están en agonía. ¿Sí o no, hermanos? ¿En qué lugar usted no se encuentra con estos casos? Y lo más difícil es que muchos matrimonios que están en agonía, muchas veces suelen ser no solo de gente inconversa, sino de gente cristiana. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer tengan una relación profunda, una relación seria y una relación duradera. Esa es la voluntad de Dios. Pero todos los matrimonios tienen que atravesar problemas. En estos tiempos es más fácil conseguir, hermanos, es muy fácil conseguir una licencia de conducir, ¿verdad? Tiene que hacer un curso, pagar una cantidad de dinero y si lo aprueba, le dan la licencia. Es en cierta manera fácil. Pero más fácil que eso es casarse. Como si que llevar un hogar fuera más fácil que conducir un carro. Y no es así. Yo recuerdo que creo que me llevé 2 meses en aprender a conducir un carro. Pero me he llevado toda la vida aprendiendo a ser esposa. Y sigo aprendiendo. Y como no se toma en cuenta que el matrimonio es entrar a una vida diferente. Es como un bebé cuando recién nace. ¿Qué pasa con un bebé cuando recién nace? ¿Qué hay que darle? Leche, hay que alimentarlo. Si no se lo alimenta, ¿qué pasa? Se muere. Así es el matrimonio. Si no se alimenta el amor en el matrimonio, eso se muere. ¿Cuántos matrimonios muertos hay aquí en esta noche? Ninguno, ¿verdad? Porque ustedes sí están alimentando su matrimonio. ¿Sí o no? Uy, tan poquitos amén. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Hermanos, mire, ¿por qué muchos matrimonios terminan en la muerte y en el fracaso? ¿Por qué? Hay una razón importante. Porque piensan que solo son los dos o ellos dos y los hijos. Pero un matrimonio que es de dos, que no tiene hijos, un hombre y una mujer, no es de dos. Todo matrimonio es de 3.
Amén. Es de 3. ¿Y cuáles son esos 3? Es Dios, el esposo y la esposa. ¿Qué creía que él iba a decir? Ahí estoy viendo algunos que estaban mirándome como medio raros. ¿Qué quiere decir la pastora? Dios, el esposo y la esposa. Si lo hacemos así, el matrimonio no será un ataúd, sino que será una gran bendición para otras personas. Amén. Entonces, en esta noche vamos a ver qué le dice Dios al hombre y a la mujer para que los matrimonios funcionen. ¿Qué nos dice Dios? Mire, yo no quiero que usted piense, ay, la pastora quiere que nosotros hagamos esto, el otro, y por eso nos enseña esto. No, lo único que quiero es que comprendamos lo que dice la Biblia, porque eso es lo que nos va a transformar y nos va a ayudar a disfrutar el hogar. Amén. Y hoy vamos a ver la primera parte. No se me va a resentir y va a decir, solo del varón va a hablar hoy día, porque ya va para la mujer también en la segunda parte. ¿Cuál es el papel del esposo para que el matrimonio no se convierta en un ataúd? Que solo estén allí velándolo y ese matrimonio ya apesta porque no hay nada bueno todavía allí. ¿Cuál es el papel del esposo? Cuando leemos, hermanos, el libro de Génesis, podemos darnos cuenta que el marido es una parte sustancial para que el matrimonio funcione. El marido es una parte primordial y esencial para que el matrimonio funcione. Si el marido no anda bien, imagínese usted un barco sin un capitán. ¿Qué va a pasar con ese barco? Pueden haber muchas otras personas, pero no hay un capitán que lo dirige, que lo está manejando. Entonces puede haber mucha gente buena en ese barco, pero ese barco se hunde porque no hay quien lo dirija. Los hombres son el capitán en su barco. Dígalo conmigo, a ver. Yo soy, los varones, el capitán en mi barco. Y no voy a permitir que se hunda. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cómo se habrá sentido Adán cuando no tenía una ayuda idónea? ¿Cómo? A ver, los que han sido solteros y ya están casados, ¿cómo se sentían cuando estaban solitos? Tristes, ¿no es cierto? Querían, necesitaban una compañera. Y los que están solitos todavía también se sienten que necesitan una compañera. Pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Y una buena mujer. Amén. Solo pídale a Dios, que Dios le va a dar. Pero sigamos. Estaba solito, estaba triste. Sigamos el siguiente versículo. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Qué lindo, la creación del Señor. Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mire, ni siquiera la llamó mujer, la llamó varona. O sea, solo le puso la A, como para decir, esto es parte de mí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre aquí recibe el mandato de unirse a su mujer. Mire, aquí no es que está dando una sugerencia. Aquí dice: por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esto significa que va a estar unido a su mujer como la rama está unida al árbol. Son inseparables. Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué
¿Por qué si Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, no pudo coger otro polvo y hacer una mujer? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Ah? La mujer fue hecha del varón, de la costilla del varón, para que el varón entienda que no es un ser aparte, que no es otro más, que él y ella son uno solo. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es una persona más. No es como su hermano, como su mamá, como su papá, como su amigo. No es así. Esto significa que una sola carne es que los dos son uno solo. Que si algo le duele a ella, a él también le tiene que doler. Que si algo le pasa a ella, a él también le tiene que pasar, o viceversa. Por eso es que en una relación de matrimonio no hay lugar para el egoísmo. No debe haber lugar para el egoísmo. Porque tanto el hombre debe querer lo mejor para ella y la mujer debe querer lo mejor para él. Nosotras las mujeres debemos querer que nuestros esposos salgan adelante, que logren algunas cosas, que tengan triunfos, que tengan éxitos. Y ellos deben querer eso para nosotras. Porque cuando usted se esfuerza por hacer que su esposa logre algo, usted se está esforzando por usted mismo. Y lo mismo la esposa. ¿Sí me hago entender, hermanos? No son dos. Dice que Dios nos hizo de la costilla. ¿Por qué? Porque la mujer es parte de usted. Son uno solo. Si usted es un egoísta con su mujer, usted está siendo egoísta con usted mismo. ¿Sabe qué? Usted no se ama ni a usted mismo. Porque así lo dice la palabra del Señor. El hombre, Dios sacó de la costilla, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el hombre le sepa dar el lugar que su esposa se merece, a su lado. Amén. Alguien dijo, y yo lo leí en un libro, ustedes de pronto lo escucharon ya, no la sacó de la cabeza para que no se enseñoree sobre él, porque la mujer no es la líder del hogar, para que no lo mande, ¿no es cierto? Pero tampoco la sacó de los pies para que el hombre la pisotee, ni la humille. La sacó de su costilla, junto a su corazón, para que la ame, le dé su lugar. ¿A dónde es el lugar de su mujer? ¿A dónde es el lugar de su mujer? A ver, dígame, ¿adelante, atrás o al lado? ¿Dónde es el lugar de su mujer? Al lado, al lado. A ver, denle un abracito y dígale, este es tu lugar, mi amor. Estamos hablando la primera parte de este mensaje, ¿no? Que es sobre el matrimonio y el rol que le corresponde al varón. El varón debe darle el lugar a su mujer. Y su lugar, la mujer debe ser la número uno en sus relaciones humanas. Ella tiene un lugar más importante aún. Mire, no es que sus hijos no son importantes, sus hijos son importantes, pero más importante es su mujer. Un día sus hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir. ¿Y usted con quién se va a quedar? Se va a quedar con su mujer. Entonces son los dos son inseparables. ¿Cómo les hago entender, hermanos? Lo que es una sola carne. Es algo inseparable. Usted no es una sola carne con su hijo, no es una sola carne con su hermano, no es una sola carne con su mamá ni con su papá. Una sola carne solo con su mujer. Entonces usted debe darle el lugar que su mujer se merece. En segundo lugar, vamos a ver que la Biblia dice que el marido debe amar a la esposa. Un día nos preguntaba un hermano, nos decía,
¿Cómo la amo a mi mujer? ¿Cómo la amo a mi esposa sin que ella se sienta engreída y después me quiera mandar o quiera abusar? Porque esa es la otra parte, ¿no? Bueno, ya vamos a ver eso en la otra parte. Que la mujer no está para mandar ni para abusar del esposo. Porque cuando los esposos le demuestran mucho amor, de pronto puede ser que algunas abusen. Pero eso no está bien. Entonces, ¿cómo la amo? Dice, ¿en qué medida la amo? Sin que ella se sienta engreída. Pero, ¿en qué medida debe el hombre amar a su esposa? A ver, ¿habrá alguna medida en la que el hombre deba amar a su esposa? Sí hay una medida. Y no es una medida que cualquier persona le puede decir. Usted jamás diga, hermano, usted jamás se compare con un hombre. Es que ese hombre es así, entonces yo tengo que ser así. No, usted mire lo que dice la Biblia. ¿En qué medida debe amar el hombre a su esposa? Efesios capítulo 5, versículo 25. Que fueron criados por padres que no supieron amar ni considerar a su esposa. Entonces, ellos vieron ese ejemplo. Y ellos dicen, así tengo que ser yo. Y usted no tiene que ser como es otra persona, sino como dice la palabra. Efesios 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la medida con la que un hombre debe amar a una mujer? A ver, dígame, ¿cuál es la medida? ¿Dónde encontramos esa medida? Como Cristo amó a la iglesia. Usted no se ponga a ver cómo fue su papá, cómo fue su abuelito, no se ponga a ver cómo está el hermano. No, usted tiene que ser lo que Dios dice que sea. Por eso es que el matrimonio es de tres: Dios, el esposo y la esposa. Y Dios nos dirige con su patrón bíblico, y así debe ser la vida para que funcione. Si nosotros no queremos hacerlo, está bien, usted no lo haga, pero usted va a tener, en lugar de una gran bendición, va a tener un muerto ahí, en ese matrimonio, muerto, un lugar que apesta a pecado, porque es un pecado desobedecer la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la medida? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos? Cristo amó a la iglesia al punto que se entregó por ella. Cristo dio la vida por la iglesia. Yo, dígalo conmigo, yo debo estar dispuesto hasta dar la vida. Ahí no quieren decir, ¿no? Hasta dar la vida por mi esposa. Porque lo dice la Biblia, hermanos. Cuando hay un hombre así, ¿usted cree que su mujer no va a responder con sumisión y con obediencia? Responde, hermano, va a responder bien. ¿Cómo más debe amar el marido a su mujer? Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es la segunda forma como los maridos deben amar a sus mujeres? Como a su propio cuerpo. ¿A usted le gustaría? O sea, usted cobra su cheque y se compra una camisa solo para usted. Anda solo bien vestidito, solo usted. Usted cuida su cuerpo, pero cuida el cuerpo de su esposa. Porque ¿qué dice aquí la palabra? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Sabe lo que es su esposa? Es su propia carne. Dígale, tú eres mi carne, tú eres hueso de mis huesos. Aquí dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué a veces, si esto dice la Biblia, por qué a veces muchos varones toman una actitud
como que aborrecen a su mujer en vez de amarla. Cuando la humillan, cuando le gritan, cuando le golpean. Hay hombres que golpean a sus mujeres, así como también he oído que hay mujeres que golpean a los varones, hermano. El otro día escuché hasta que una suegra había golpeado a su yerno, y eran cristianos. Bien, entonces los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Usted quiere para usted lo mejor, ¿sí o no? Entonces eso mejor que quiere para usted, debe quererlo para su esposita. Tercer lugar, el esposo debe tratar de disfrutar la vida con su esposa. Disfrute la vida con su mujer. No debe ser un marido aburrido. ¿Cuál es un marido aburrido? Va del trabajo a la casa. En la casa se acuesta a ver televisión. Después que ve televisión, come. De ahí se acuesta a dormir. De ahí se queda dormido. No le dijo ni una palabra bonita. No. Hermanos, miren, es bonito que un hombre sea esto, que trabaje, que vaya a su casa, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Eso es bonito, que sea responsable. Pero eso no es suficiente, hermanos. Porque si no, la Biblia no diría que hay algo más. Que hay algo más. Yo he oído a veces que pelean y dicen, pero ¿qué te quejas si te doy la comida todos los días? ¿Qué más quieres? Sí, eso es importante y la mujer debe valorar eso, porque es un hombre trabajador. Pero nunca debe olvidar usted que la mujer necesita algo más que la comida. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña algo más. Aunque sea, sáquela a tomar un helado de 50 centavos. ¿Cuánto valen los helados gemelos? 50 centavos. No le alcanza la plata para comprarle un helado gemelo. Mire, mi papi, cuando él vivía, cada semana un día cada 15, él me sacaba a pasear. Generalmente me llevaba a la Macarena. En ese tiempo existía la Macarena. Algunos deben recordar, era un lugar donde, yo no, dice Melissa, ¿cómo que no? Era un lugar donde se llevaban a los niños a jugar y habían como unos barquitos en agüita y ahí me hacía, mi papi, ahí me hacía jugar y todo eso. Pero habían días en que no tenía plata. Entonces cuando no tenía plata, mi papá decía, vamos a dar una vuelta por el viejo carrusel. ¿Y cuál era esa vuelta por el viejo carrusel? Nos embarcábamos en el carro ahí en la esquina y nos dábamos la vuelta y nos volvíamos a quedar ahí mismo. Pero mientras íbamos en ese trayecto, yo conversaba con mi papá, me reía, él me hacía chistes, yo le contaba mis cosas y compartíamos la vida juntos. Mi papá no era un padre aburrido y tampoco era un esposo aburrido, porque a mi mamá la quería sacar a comer por un lado, por otro. Mi mamá era que a veces no quería. Pero mi papá no, mi papá siempre fue atento. Entonces, esas atenciones, hermanos, esas atenciones enamoran a una mujer. Porque, ¿qué va a pasar, hermanos, si usted no le da esa atención a su mujer? Su mujer no puede recibir esa atención de nadie más, absolutamente de nadie más. Usted es el único. El momento en el que ella le dijo que sí, se comprometía a oírle palabras bonitas solo a usted. Se comprometía a salir a pasear solo con usted. Se comprometía que usted solamente era su mejor amigo. ¿Y por qué después de algunos años ya se vuelven maridos aburridos? Y no cumplen como dice la palabra del Señor. Veamos por favor Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Disfruten, salgan, sonrían, hagan chistes entre ustedes y ríanse juntos.
Esas cosas, hermano, esas cosas son cosas que también ayudan a perdurar el amor. Aquí dice, goza de la vida con la mujer que amas. Disfrute de la vida. No se encierre solo en los problemas y los problemas. Salgan juntos y disfruten. Hay esposos que se casaron, nunca más volvieron a sacar a su esposa. Más importante es cualquier otra cosa menos su esposa. Entonces, y después no quieren tener problemas en el hogar. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.